técnicas, le vamos a arrancar. Entonces, erradamente el título que colocó Julio estaba malo. Lo que vamos a hablar es de la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Y esto dice así, pero es que les voy a contar, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Es muy sencillo. Les vamos a contar 3 cosas. Entonces, ¿por qué se dio la Primera Guerra Mundial? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó durante la Guerra Mundial? Y de último, ¿y en qué quedó todo eso? ¿Cierto? Vamos a ver cómo se resolvió toda eso. Esas son las 3 cosas que les voy a mostrar hoy, ¿cierto? Entonces, primero, vamos a arrancar con por qué dieron las cosas. Yo les voy a contar como qué estaba pasando por ahí, para que ustedes sepan cómo, bueno, para saber por qué se dio la cosa. Entonces, primero, hay 3 cosas del por qué se dio la guerra. Entonces, primero era el imperialismo. ¿Qué era el imperialismo? Que en ese tiempo todos eran imperios. Era el imperio de Alemania, el imperio de Gran Bretaña, el imperio ruso, el imperio francés y todo eso. Entonces ellos tenían colonias, era la época de las colonias, todo el mundo tenía colonias en todos lados. Entonces había un hambre de tierra para extraer recursos muy amplia. Entonces ahí entraban, por ejemplo, voy a hablar de Alemania. Alemania no tenía mucha colonia. Entonces digo, ¿y yo cómo me crezco? ¿Cierto? ¿Yo cómo voy a crecer? Entonces ahí empieza como esa cosa, que es otra razón es que es el imperialismo, que es la que más dan como fuente de la Primera Guerra. La Segunda Guerra es que desaparece este señor. Eso fue la Segunda de la Guerra. Desaparece este señor. Bismarck. ¿Y lo ven? Bismarck. Este señor es un estratega alemán y dice, pues señores, yo no me voy a quedar quieto. Las potencias son el Reino Unido y Francia en ese tiempo. ¿Qué era? El Reino Unido tenía India, tenía Australia, tenía la mitad de África. Entonces tenía muchos recursos para crear cosas y hacer ricos. Y en ese momento las exportaciones eran de Inglaterra y de Francia, casi el 80%. O sea, eran unos dueños. Y Francia, dueño de la otra mitad de África. Entonces, ¿qué? No, los manes estaban bacanizados allá. Entonces, bueno, este Bismarck, este estratega alemán, dijo, no me voy a quedar atrás. Y le dijo a Italia, y le dijo al imperio austrohúngaro, y le dijo a Rusia, hermanos, nosotros no somos potencia, pero podemos serlo. Vamos a aliarnos, vamos a utilizar nuestras colonias para crecer. Listo, entonces nos dijeron, listo, de una, vamos a ver qué se hace, sí. Y ahí es cuando dijeron, entonces el Reino Unido otra vez dijeron, ay, nosotros estamos trabajando juntos, pero eso es manera de juntarnos. Nosotros también vamos a juntarnos, y tenga que se juntaron. Y entonces en esa juntada los dos le dieron a Italia, venga, sálgate de la cosa, sálgate, que no le sirve. Entonces llegaron ellos dos y convirtieron a Italia prometiéndole tierras. Listo. Pero hay un imperio que no es muy conocido, que es el imperio austrohúngaro, que les vamos a dejar el mapa, pero antes de todo, es un imperio que en ese tiempo era muy fuerte porque era muy grande. Entonces, ese imperio seguía aliado con Alemania. Entonces, listo, seguimos con la historia. Entonces, Italia dijo, listo, voy con ustedes. Entonces, ahí, esas son las alianzas que se formaron. Cuando se crearon esas alianzas, entonces ya había una tensión de guerra que dijeron, esto va a pagar. Entonces, en ese tiempo, hay un tiempo que pasa en Europa que le llaman la paz armada. ¿Qué era la paz armada? Nadie tenía guerra con nadie, pero todo el mundo estaba armando hasta las tetas. ¿Sí o no? Todo el mundo estaba armando y creando armas, y creando armas, y creando armas. Y entonces aquí viene otra cosa que fue ya antecitos de la guerra. Ahora sí ya estamos antecitos de la guerra, que es el conflicto y el equilibrio de poderes. Entonces siempre que yo les digo que era muy grande el austrohúngaro, tenía una guerra casada con Serbia. Serbia es un país de Europa que ya vamos a ver. Vamos a sacar los mapas. Entonces aquí, ya casi va a arrancar la guerra, ¿cierto? Vamos a ver aquí, paramos para que lo vean y a la vez. Bueno, entonces es el que yo les decía que es grande, el imperio austrohúngaro. Si ves que en ese tiempo él era un gigante de Europa. Entonces estos manes de Austro-Hungría tenían una guerra casada con Serbia. Pero imagínense que Serbia
era el hijo pródigo de Rusia. Rusia no, era el hijo chiquitico. Serbia era el hijo chiquitico de Rusia. Y entonces ya al momento de estallar la guerra, pues bueno, ya entremos en cosas. Están todas estas alianzas, toda esta tensión de guerra, está el conflicto de equilibrio de poderes, todo el mundo queriendo tener imperios y ser imperios gigantes y conquistar el mundo entero, porque Francia y Reino Unido ya se estaban haciendo ricos con todo lo que traían de sus colonias. Entonces llegan esta guerrita que tenían esta era una guerra que no tenía nada que ver, que era entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Y Serbia tenía un grupo que era de revolucionarios. Y por aquí, en una ciudad que se llama Sarajevo, mataron a un archiduque. ¿Cómo se llamaba ese archiduque? Se llamaba, este archiduque era de bosudo, Francisco Fernando. Era el archiduque del Imperio Austrohúngaro, ¿sí o no? Entonces este imperio, este archiduque, ¿era qué? Era más, un archiduque es un rango más arriba del duque, o sea, está casi que abajo del rey. Entonces este man dijo, no. Entonces llegaron estos manes de Serbia y mataron a este señor. Tenga, lo mataron. En realidad, ¿qué pasó en Europa? Nada, estos le llegan aquí, estos le llegan aquí, estos le llegan acá, los duros estaban tranquilos. Pero el rey austrohúngaro dijo, no, a mí no me haga eso, me mataron a ese señor, yo tengo alianzas con usted y tengo alianzas con usted. ¿Sí o no? De favor, y vamos a arrancar contra esta gente. Entonces Alemania le dijo, no, y Rusia también le dijo, no, hermano, no arranque la guerra tan rápido. Dígale a Serbia, pídale muchas cosas a cambio de eso. Y Serbia entonces que dijo, no, esos más me están pidiendo mucho. Entonces fue y les dijo al secretico a estos de acá. Recuerda que todo esto había un montón de alianzas, y esto le dijo, esos manes me pidieron una cosa imposible, yo creo que lo que quieren es guerra. Y entonces, ahí, después de la muerte de este señor, de este archiduque, de este bosudito, es que arranca todo. Porque Serbia el Imperio Austrohúngaro le pidió mucha Serbia, y Serbia al final de cuentas le aceptó mucho, pero al final dijo, no, hermano, todo eso no me da. Entonces esa fue la excusa perfecta, esto ya arrancó acá, y el Imperio Austrohúngaro manda el primer ataque a Serbia. Manda un ataque, y ahí arrancó la guerra, y ahora sí se prendió. Entonces, ¿se acuerda que antes los austrohúngaros, alemanes y rusos eran aliados? Haga cuenta que esto era Rosito. Entonces, ¿se acuerdan que Serbia era el hijo menor de Rusia? Entonces Rusia les dijo, me van a atacar a mi hijo. Pues entonces me voy y me voy a aliar otra vez con los amiguitos de este lado. Y me meto por el otro lado porque ustedes mataron a mi hijo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dijo ahí? Que entonces, ¿cuál fue el segundo ataque? Entonces Alemania dijo, hermano, que ya atacó, yo era aliado suyo, yo ya estaba preparado para esto, yo quería ser grande, ya me metí en la olla, me voy contra toda esta gente. ¿A quién ataca primero? Al más poderoso que tiene al lado, y ataca a Francia, se va para Francia, y Alemania dice, me voy contra los franceses. Entonces los franceses dijeron, no, yo también me defiendo, y mandaron todas las tropas para esta frontera que tienen entre Francia y Alemania. ¿Cierto? Entonces los franceses llegaron y mandaron las tropas para acá. ¿Sí o no? Y en ese tiempo Bruselas no había entrado a la guerra. Y el imperio alemán que dijo, estos manes deben estar acá. Vamos a meternos por Bruselas para llegarles acá a París. Y los volvemos chicos. ¿Sí o no? Entonces llegaron a mandar las tropas por acá por Bruselas. Bruselas se había declarado neutral. Y entonces el Reino Unido se dio cuenta que estos alemanes pasaron todos por Bruselas y casi le llegan a París, a Francia, porque tenían todas las tropas esperando en frontera. Y el Reino Unido, ¿qué dice? No, estos manes están deshumanos y yo tengo una alianza con estos manes. Y declaró la guerra al Imperio Alemán. Y eso ya se empezó a armar la berraca ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos al principio pensaron, vieron las cosas, una guerra rápida, listo, hacemos un ataque otro y terminamos.
y el intento de ataque de Alemania y el intento de ataque de Francia no fueron exitosos. Y ahí se creó una cosa que se llama la Guerra de las Trincheras. La Guerra de las Trincheras se crea aquí, en toda esta frontera entre Francia y Alemania, más que todo en territorio francés. Todas estas ciudades empezaron a crear unas trincheras. Entonces las trincheras ya se dieron cuenta que los ejércitos que venían acostumbrados a hacer que tire ejército, eso ya no servía. Esas estrategias militares ya no servían porque ya había metralletas, porque ya habían lanzafuegos, porque ya habían bombas, porque ya empezaron, en la Primera Guerra Mundial fue que se empezaron a desatar las armas químicas, entonces estaba el gas que mataba a la gente, el gas lacrimógeno, todo eso, entonces dieron no. Entonces las guerras de trincheras era avanzar por pueblitos, y los huecos en los pueblos hacían literalmente trincheras, huecos con alambrados, como muestra de cosas, y esto fue con el refuerzo del Reino Unido y Francia, y con el imperio alemán dispuesto a todo, porque el imperio alemán era el que tenía más tropas en la guerra de cualquiera de esos países. Esa guerra aquí fue despiadada, moría gente todos los días, había hambruna, había todo, y eso era una cosa horrible. Entonces este lado se le llama en la guerra el frente occidental para que se acuerden. Ese es el frente occidental, que es la guerra que se libra entre Reino Unido, Francia y Alemania por este lado. ¿Se acuerda que este ruso también había dicho yo diciendo a mis amigos de acá? Entonces, por este lado se crea el otro frente. Que le llaman el frente oriental, ¿cierto? Era el frente oriental. Y entonces los rusos llegaron aquí con ganas de atacar a los austrohúngaros, ¿cierto? Y en ese periodo de guerra, Rusia le ganó mucho terreno a los austrohúngaros. Pero descuidaron una parte muy importante, y era que Alemania también tenía muchas ganas de tierritas rusas. Ellos también estaban con ganas de expandirse, ya que había mucha tierra. Y el imperio alemán por acá le metió una levantada a los rusos, la verdad. Y todo lo contrario, les empezó a robar a los rusos territorio. Entonces fue avanzando la guerra, y esto pasó en un año. Y esto todavía no todo, pero pues parcialmente. Al final del año se arrancó la guerra, que no les dije, de hecho no les dije, pero arrancó en 1914, para que se acuerden, 1914 comenzó la guerra. ¿Cuándo fue 1914? Eso fue 6 años antes de que naciera el abuelito Jorge. O sea, su ahorita, hace una generación, su ahorita, 6 años antes de que naciera el abuelito Jorge, arrancó esta guerra. Entonces arrancó esta guerra, y al final, eso arrancó en julio de 1914, y a final de 1914, estos manes de aquí, el Imperio Otomano, lo llamamos Turquía, dijeron, nosotros también vamos a meter ahí. Nosotros también nos vamos a meter ahí, y hermano, cuente conmigo. Entonces estos manes del Imperio Otomano sabían que su guerra no era para este lado. La guerra de estos manes no era para este lado, porque aquí tenían muy poco por ganar. Pero por este otro lado, ellos tuvieron 3 frentes de guerra. Entonces, el principal frente de guerra, que no se muestra muy bien en este mapa, pero voy a intentar, fue el Cáucaso. El Cáucaso era esta zona aquí, que liaba con Rusia. ¿Y qué dijo? Yo me les meto por acá a estos rusos y le hago doble frente al Imperio Ruso. El problema es que no contaba que aquí hay un pueblo que se llama Armenia. ¿Cierto? Estos armenios venían con una colonia del Reino Unido por este lado. El Reino Unido venía también colonizando por todo este lado. Entonces los armenios dijeron, nos pegamos con estos manes del Reino Unido, ¿cierto? Y vamos a pelear contra los otomanos. Y a esta guerra que hubo aquí se le llamó la masacre de los armenios. Porque se armó la berraca ahí, todos los armenios pelearon contra los otomanos, y las colonias que tenía el Reino Unido por este lado también pelearon contra los otomanos, y ahí se armó la guerra, que eso, como la quedó muy estancada. Aquí había una cosa que era petróleo, ¿cierto? Petróleo. Entonces el Reino Unido también le atacó por este lado, que fue el otro frente que tuvo el Imperio Otomano, que era el frente mesopotámico.
que era este frente acá, que era en busca de petróleo, que el Reino Unido también le ganó. ¿Por qué? Porque ya sabemos que era un Unión muy fuerte y el Imperio Otomano no tenía tanta fuerza como el Reino Unido y tenía un interés que era el petróleo, defenderlo, incluso le ganó terreno al Imperio Otomano por este lado. Por aquí había unas colonias francesas. Y los franceses también dijeron, vamos a atacar también a los otomanos, y también lo atacaron por este lado, Pero ¿cuál era el interés primordial del Imperio Otomano? Por este otro frente, que este es más abajo, solo que no aparece en este mapa, es llegando a Egipto, ellos tenían ganas de tomar el canal del Suez. ¿Cuál es el canal del Suez? El canal del Suez es el que conecta este mar Mediterráneo con África, ¿sí o no? Con la costa oeste de África. ¿Y quiénes tenían colonias en África? Francia e Inglaterra. Entonces ellos dijeron, no hermano, no podemos dejarnos coger ese canal de Suez porque entonces por donde nos está toda la comida, todo lo que nos están mandando para esta guerra. Entonces también se armó la guerra aquí, entonces el Imperio Otomano creyó que iba a ser fácil para aprovechar por este lado y terminar su expansión porque era un imperio muy fuerte, que tuvo una guerra muy fuerte. Pero por aquí también le atacaron duro y todo lo contrario a lo que ellos creían, les quitaron terreno. Y ahora sí vamos a ver qué pasa después. En todo este tiempo, esto pasamos en un año y medio, y la guerra duró 4 años, fue de 1914 a 1918, ¿cierto? Entonces hubo 2 años en que estas guerras se quedaron muy estables. Esto ya se quedó muy estable y la guerra era así, y no era estable porque no era guerra, era guerra, pero no había ganancia de territorio, pérdida de territorio, no había cosas muy fuertes, hasta 1917. ¿Qué pasa en 1917? En 1917, estos manes, guiados por por el socialismo, llega este man, que parece este calvito. Se llama Lenin. Lenin revoluciona Rusia y intenta meter el socialismo en Rusia. Entonces Rusia, ya que ya está cansado de la guerra, que ya le han dado un tamacazo por acá, intentó coger terreno por acá, dice, hermano, yo me voy porque yo me voy a volver socialista, yo ya no quiero guerra, ya no quiero ser más el imperio ruso, y desde ese tiempo se crea el imperio socialista ruso, no sé cosas. Y entonces Rusia firma el armisticio. Armisticio es una palabra muy importante en la guerra. Armisticio no es la paz, pero armisticio es cuando alguien ya se va por rendido y dice, hermano, ya no lo voy a atacar más, ya no nos ataquemos más y vamos a ver si somos capaces de hacer la paz. Entonces Rusia firma el armisticio y firma la paz con Alemania y con el Imperio Austrohúngaro. ¿Cómo? Cediéndoles una tajada muy buena de terreno. Todo esto de los días, digo, hermano, ustedes querían terreno, se los doy, pero me voy, estoy hastiado en la guerra. ¿Sí o no? Y se va a Rusia. Se va a Rusia y Estados Unidos, ¿qué dice? Hermano, pues yo me meto porque esos manes ya van a quedar a un solo blanco, y como les dije, Alemania venía preparada para hacer guerra. Entonces, en el 1917 entra también Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra Estados Unidos, ya el Imperio Austrohúngaro ya estaba desquebrajado. Estos manes ya dijeron, no, estamos mamados de la guerra, nos tienen por todos lados asediados, no somos capaces. Y entonces estos manes dicen, hermano, yo también me voy. Al mismo tiempo el Imperio Otomano dijo, yo también me voy, ya no hago más guerra. Esto se acabó, ya no hay nada que ganar. Entonces el Imperio Otomano también hace lo mismo, le entrega los terrenos a Reino Unido, pues entrega los terrenos que ya al final les digo cómo los entregan. Dicen también, hacen lo mismo que lleva, firman el armisticio y dicen, chao, que me fui. Bulgaria entonces dice, no, esos manes se van, y yo qué, me voy a reinar un momentico, también me voy, y chao que me fui. Entonces el man también dice, me voy de la guerra.
El imperio austrohúngaro es quebrajado porque estos manes tienen un montón de culturas diferentes por acá dentro de su imperio. También dicen, esto se acabó, y también firma el armisticio y se va. Ahí queda solo el alemán. Pero entonces, mientras que pasaba y les derrotaba todo esto, estos manes ya por este lado ya habían ganado y habían devuelto un montón de tropas. Entonces aquí dijeron, vamos a hacer el último ataque, nos fuimos con todo lo que tenemos, tirémonos encima de los franceses. Y a los ingleses, que también estaban aquí reforzados junto con los franceses en esta guerra de las trincheras, que fue la más carnicera del mundo. Aquí en esta guerra de las trincheras, los ingleses fueron los que trajeron el primer tanque de guerra. ¿Por qué se creó el tanque de guerra? Porque las trincheras eran con alambres de púas. Entonces los caballos no pasaban, los caballos no servían para nada, las personas quedaban ahí atracadas. Entonces dijeron, hermano, y acá llegaron los carrotanques del Reino Unido y llegaron los refuerzos de hombres desde Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos, ¿cierto? Entonces estos manes ya mandaban gentecita todos los días. Entonces los que iban muriendo aquí, Estados Unidos los reemplazaba y el Reino Unido llegó con carrotanques. Y el último ataque que hicieron estos manes, lograron pasar la parte de las trincheras, pero ya lo que quedaba era un poquito de tropas, muy poquitas. Y este refuerzo, pim, pim, les mató lo que quedaba. Y entonces el Imperio Alemán, por ese tiempo, también pasaba por una revolución. Que era este señor, bien, se llama Guillermo II. Ese Guillermo II fue el Kaiser. ¿Qué es el Kaiser en Alemania? Es el rey. Él fue el rey durante toda la guerra. Y entonces, ¿qué dijeron? Ya no más Kaiser. No queremos más Kaiser. Entonces, este bozudo también le dieron chao y lo sacaron y dijeron, Alemania, vamos a volvernos democráticos. Democráticos. Entonces dijeron, chao, Guillermo II, usted la cagó, no fue capaz, vamos a volvernos democráticos. Y en esa vuelta a democracia dijeron, hermano, también firmemos el armisticio. Y firmaron el armisticio. Y listo, entonces eso fue en noviembre de 1918. Noviembre de 1918. Firmaron el tratado firmaron el armisticio. Entonces, ¿qué dijeron? Ahora sí la guerra se acabó. Ya no hay con quién pelear. ¿Y qué sigue después de la guerra? Hay que crear tratados. Entonces se fueron para París, toda esta gente que había ganado. Ve, y no les conté una cosa. Acá también había una guerra entre Italia y el Imperio Austrohúngaro, que fue muy también, pues fue muy fuerte, que evitó mucho el Imperio Austrohúngaro, que fue entre Italia y Austria-Hungría. Pero bueno, entonces ya estamos en el final, y entonces estos más se reunieron en París y sacaron el famoso Tratado de Versalles. ¿Cuál es el Tratado de Versalles? En el Tratado de Versalles, estos manes hicieron lo que le dio la gana. Se reunió en este man con Francia, con Estados Unidos, con Japón, con el de Italia, con los que quedaban con todo el bien, y dijeron, ¿qué vamos a hacer con los manes que los volvimos nada? Y literalmente en el tratado hicieron eso, los volvieron nada. Les dijeron, señor Alemania y señor Imperio Austrohúngaro, ustedes no pueden volver a hacer armas. Señor Alemania, ustedes me tienen que pagar un montón de plata porque me la tienen que pagar toda porque yo me gasté mucha plata. Y señores de Alemania, ustedes tienen que correr con la pena moral de que ustedes fueron los que hicieron esta guerra. Ellos dijeron, ay, juepucha. Se armó la de Mandrake. Y ahí, en esa parte, cuando entregaron el imperio y les colocaron todas esas cosas, entonces ahí es donde queda como ese sinsabor en Alemania, de que, juepucha, nos quitaron todo y no podemos nada y debemos esta vía y la otra. Y en esa parte democrática, adivine quién sale elegido como nuevo presidente de Alemania. Al famoso Hitler. Pero eso ya lo vemos después porque esta guerra se acabó. Esta guerra se acabó y les voy a contar algunos daticos. En la Primera Guerra Mundial hubo más de 9 millones de muertos. 9 millones de muertos. O sea que en los 4 años que duró, eran más o menos 6.000 personas diarias. 6.000 personas diarias morían en esa guerra. Eso es mucha gente. Es como si llegaran a Bogotá y a Medellín, todo el mundo muerto. Eso fue lo que pasó en la guerra. Entonces ahora les voy a mostrar un mapita
de cómo quedó Europa después de después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Sí, ya me explico. Entonces, vea pues, ¿se acuerdan de este imperio grande, el austrohúngaro? Vea cómo lo dejaron. Vea cómo lo dejaron. Entonces, todas las cosas iniciales, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia y Rumania se lo repartieron y el imperio austrohúngaro desapareció del mapa. Después de la Primera Guerra Mundial, lo que quedó del imperio austrohúngaro fueron, si no, cenizas. Toda la gente quedó con eso. Toda la parte que Alemania le había robado a Rusia, que se había contado ahora que toda esta Alemania se había robado un montón de Rusia, y el hermano devuelva eso que eso no es suyo. Entonces crearon este país que se llama Polonia, y le dieron entrada al mar Báltico, a este mar Báltico que es acá, ¿cierto? Le dieron entrada al mar Báltico y le dijeron, hermano, puede hacerse ahí, usted hace ahí, pero usted hace parte de nosotros. Estonia, Letonia y Lituania también dijeron, aprovechemos y hagamos los países que esa gente de allá que es independiente, les vamos a dar para esos países porque le vamos a dar para ellos. Tiene este pedacito que donde yo les dije que era la guerra de las trincheras. Vea que aquí Francia dijo, hermanos, denme ese pedazo a mi Alemania y le quito un pedazo. Porque eso no era, esta puntica aquí se la quitó a Alemania. Esta puntica aquí se la quitó a Alemania. Y como vemos, al final de la guerra, que tampoco les conté, aquí estaba Grecia. Y Grecia también entró a ser aliado de ellos y ellos también empezaron a ganar territorio por esta parte de Bulgaria y eso. Entonces aquí vemos que Grecia se le robó gran parte de Bulgaria. Después de la guerra le dijeron, Bulgaria tienen que entregarle todo a Grecia. ¿Qué más les iba a contar? No, yo creo que... Bueno, ya para finalizar, espero que les haya quedado algo, se me pasaron algunas cosas, pero intenté ser lo más breve posible para que les quedara buena información. Cualquier pregunta, ahora sí pregúntenme, que he leído como un loco porque me preparé. Les pregúntenme en cualquier cosa que me quieran preguntar, que haya quedado de dudas, si quieren les meto los mapas, lo que quieran me dicen, y de una les respondo. Ya queda abierto a preguntas, ya que me quiera preguntar de una, del que no, muchas gracias. Esteban. Y eso fue mi resumen de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, muchas gracias. Esteban, una preguntita. Sí. El austrohúngaro, entonces, ¿qué país era que formaban ese imperio? El austrohúngaro era Austria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia. Bueno, de que les muestro que trae el mapa de lo que era el imperio austrohúngaro. Véalo aquí, pues aquí lo vemos. El imperio austrohúngaro queda toda esta parte como verde chorizo. Y aquí en lo que quedó Checoslovaquia, que es República Checa hoy, Austria, Hungría, Yugoslavia, que en este momento es Bosnia-Herzegovina, Croacia y todo eso, parte de Rumania, parte de Bulgaria y Albania. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Bueno, no, como que me más Bueno, entonces, ¿quiénes fueron en la Primera Guerra Mundial, en resumen, quiénes fueron los países que ganaron y quiénes fueron los países que perdieron? Entonces, ¿y quiénes estuvieron ahí, ganaron, pero desde lejos? Entonces, realmente, les voy a contar pues otra historia que yo también otra cosa que tenía para decir.
que esa alianza que hicieron Rusia, Francia y Reino Unido se llamaba la Triple Entente. Más que me pasó mucha cosa, pero pues es por tiempo, pero bueno, se llamaba la Triple Entente. Pues ellos, digamos que eran los ganadores, pero los verdaderos ganadores fueron los que entraron al final de la guerra, que entró fue Estados Unidos y Japón. Entonces, Francia y Reino Unido claramente ganaron, pues eso sí es muy evidente que ganaron la guerra y ellos se quedaron con buena parte. Pero pero Japón tomó todas las colonias alemanas en el Asia, pues en la parte asiática que la Alemania había logrado tener. Japón dijo, esto es mío, yo lo cojo, y China dijo, esto es mío, yo lo cojo. Entonces, por ese lado, Japón ganó mucho en la Primera Guerra Mundial. Y Estados Unidos, como fuera de Europa, era la única potencia, pues la potencia productiva. Entonces, ellos fueron los que también dotaron de armas, de bombas, de cosas, de todo lo que necesitaban a Francia y Reino Unido en su guerra. Entonces, ellos también se lucraron enormemente con esta guerra. Entonces, eso fue lo que le dio el boom, eso es lo que dicen ahí, pues en parte de eso, pero dicen, el crecimiento industrial de Estados Unidos se dio por toda la plata que llegó de Europa en la Primera Guerra Mundial. Ahí fue donde fue el estallido industrial de Estados Unidos. Entonces, los verdaderos ganadores son Japón, porque ganó muchas islas y mucho territorio asiático, China, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Y los vencedores, pues, y los vencidos claramente, yo incluiría entre los vencidos a Rusia, porque perdió mucho territorio por su salida de la guerra. Pero los vencidos fueron Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que el Imperio Alemán se desapareció, porque ya no quedó imperio y quedó un país pequeño que llamaron Alemania, pues de lo vasto que eran, quedaron siendo pequeños. Y el Imperio Otomano, que después de ser el Imperio Otomano, perdió todo lo que era el Imperio Otomano y le tocó crear, no la pequeña, pero sí la más reducida de Turquía. Muy bien, muchas gracias, perfecto, muy buena la ilustración. Hay que volver a ver el video. Ha quedado claro y... hay que volver a ver el video. Así hay que estudiar, eso no se lo aprende todo de una. La Rusia lo ponga para uno, cuando tenga más tiempo, más relajado, más atención, pero Lo escuché. Yo tampoco. De que hay que decirle a Julio que lo ponga para uno volverlo a escuchar con más detenimiento y poderlo estudiar un poquito más para que quede bien súper clara, porque la información estuvo muy, muy buena, pero todo de una siempre es mucho. Sí. Es mucha entrada, yo por eso les dije, voy a intentar hacer lo más claro posible, pero va a ser muy sustanciosa. Entonces, para absorberla toda tan rápido, no es tan fácil, pero pues ya les doy la información, igual me pueden utilizar en cualquier otro momento para preguntarme cositas que tengan, y el video queda, mi hermano que Julio ya lo tiene ahí para que vean y repasen lo que ya está de pronto en su mente por allá en el subconsciente. Hidrátate, muchacho, hidrátate. Esteban, primero Sí, que todo, pues felicitaciones porque realmente es un tema difícil y no, excelente, pues y además pues muchas gracias por prepararnos la clase, los mapas, las fotos para podernos referenciar, hasta nos llevó con los años del abuelito para ver qué tan lejos o qué tan cerca estábamos, está muy, muy, muy interesante. Me pareció importante ver como que la parte de los carrotanques fueron los que marcaron ahí como la pauta para dar la victoria en esa parte a Francia, ¿o qué? Sí, pues al triple entente, que era como la alianza entre Reino Unido y Francia.
Listo, no, todo el video va a estar cargado en los próximos días y les enviaremos un link para que lo vuelvan a ver. Tanto el de Esteban como el de Sofía también esta semana. Esteban, ¿cuántas personas murieron en la Guerra Mundial? ¿La Primera Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial murieron 9 millones de personas. 9 millones de personas es como si cogieran a Bogotá, cogieran a Medellín, todos los mataron, todos. ¿Y sabes cuántos son esos? Porque la guerra duró 4 años. Son 6.000 personas por día. O sea, cada día, solo en un día, cuando salía de los 10 por día, ya habían muerto 6.000 personas aproximadamente en la guerra, porque fue una guerra muy sanguinaria, de muchas muertes. Esteban, el inicio de la guerra fue por la muerte de ese Archi. Eso es lo que les decía, hay que... Estaban armados y ellos realmente querían empezar una guerra, ¿cierto? Exactamente, entonces hay lo que yo les decía, hay dos cosas que hay que diferenciar, que son lo que yo les decía, el imperialismo, que ellos querían crecer como imperios, tener imperios gigantes, las alianzas que empezaron a crear entre ellos, y el conflicto de intereses y poderes. Entonces esas tres cosas son como las razones de fondo de por qué arrancó la guerra, pero el detonante en sí, como lo que dijo, ¡pum!, ya arrancó esto, fue con la muerte de ese archiduque que se llamaba Francisco Fernando, que era del Imperio Austrohúngaro, que ni siquiera eran las potencias, sino que desde ahí empezó una peleita con un país que ellos tenían la guerra y que Rusia al menos, y como les conté ahora. Entonces realmente las razones principales fue como el imperialismo, las alianzas que habían entre europeos, que eran como un equilibrio ahí que no era un equilibrio y que todo el mundo estaba con todo el mundo, pero nadie estaba con nadie. Ese hambre de poder de todos. Eso fue las reales razones, pero la muerte del archiduque fue como el detonante, porque ellos empezaron esto, luego y pum, y arrancó la guerra. Perfecto, muchas gracias Esteban, muy interesante. De nuevo, muchas gracias por tu preparación. Excelente tema. No, bueno, espero que les haya gustado. Y si tiene más preguntas, hágale. No, muy bueno el tema, muchas gracias. Se notó la preparación. Voy a invitar. Felicitaciones, hermano, muy claro, me quedó súper claro las palabras que empleo, súper bacanas para que uno entienda bien el tema. Lo felicito, hermano, muy bien. Clarito. Sí, bueno, ojalá sí se lo hubieran presentado uno en el colegio. Sí. Muchísimas gracias, Esteban, muy didáctico, me gustó mucho, muy didáctico, gracias. Muy buena la clase de geografía. Aquí Emiliano tiene una pregunta, que ¿dónde queda Polinesia? Es muy duro hacerlas por aquí, es así le toca abrir el mapa y ponerse a curiosidad. Se nota que se ve moana, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, Tevin. Chao, pues. Chaito. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias.